la vez en la que Napoleón fue derrotado por conejos. En julio de 1807, tras firmar el Tratado de Tilsit, Napoleón quiso celebrar con una cacería de conejos para su corte. Su jefe de caza organizó todo, pero cometió un pequeño error. En lugar de liberar conejos salvajes, soltaron más de 3.000 conejos domesticados, acostumbrados a ser alimentados por humanos. Cuando Napoleón y sus hombres se acercaron, los conejos no huyeron. Se lanzaron hacia ellos en estampida. Rodearon al emperador, se treparon a sus botas, e incluso algunos intentaron subir al carruaje. Los soldados intentaron espantarlos, pero los conejos eran demasiados. Napoleón tuvo que retirarse del campo, vencido por una horda peluda y hambrienta. Fue, quizás, su derrota más adorable. Una de las gobernantes más extraordinarias de la historia en Catalina la Grande. ¿Sabías que esta emperatriz rusa no era realmente rusa? Nació en Prusia, y su nombre original era Sofía, pero esto no le impidió convertirse en una de las monarcas más influyentes de todos los tiempos. Catalina transformó Rusia en una potencia europea, promovió las artes y las ciencias, y construyó magníficos palacios que aún hoy nos dejan sin aliento. Durante su reinado de 34 años, expandió el territorio ruso y modernizó el imperio como nunca antes. Esta mujer extraordinaria hablaba varios idiomas, coleccionaba arte y mantenía correspondencia con los grandes pensadores de su época. Incluso encontraba tiempo para escribir sus propias obras. Suscríbete a Anecdoverso para más historias interesantes. En el corazón de Londres, durante los bombardeos, se esconde un lugar mágico. Una biblioteca secreta, llena de libros olvidados, espera ser descubierta. Los habitantes del metro buscan refugio, pero algunos encuentran más que seguridad. Entre las sombras, los libros susurran historias de esperanza y valentía. Cada página es un escape, un viaje a mundos lejanos y sueños perdidos. La biblioteca se convierte en un faro de luz en tiempos oscuros. Los lectores se unen, compartiendo risas y lágrimas en este refugio. Así, en medio del caos, lectura florece. Durante la Primera Guerra Mundial, en medio del caos de las trincheras y los disparos, un pequeño héroe alado cambió el destino de casi 200 hombres. Octubre de 1918, un batallón estadounidense, conocido como el Batallón Perdido, queda atrapado tras las líneas enemigas en el bosque de Argonne, Francia. Intentaron enviar mensajes pidiendo ayuda, pero uno a uno, sus mensajeros caían, hasta que quedó una sola paloma. Su nombre era Cher Ami, querida amiga en francés. Ataron un último mensaje a su pata Ain. Nos disparan. Necesitamos ayuda. A nuestras posiciones, Cher Ami voló más de 40 kilómetros en solo 25 minutos. Fue herida en el pecho, perdió un ojo y aún así siguió volando. Cuando llegó, sangrando y exhausta, el mensaje aún estaba en su pata herida. Gracias a ella, 194 soldados fueron salvados. Por su valentía, Cher Ami recibió la Croix de Guerre, una de las más altas condecoraciones francesas. Su cuerpo es preservado en el Museo Smithsonian. No llevaba uniforme, no portaba armas, pero fue una verdadera heroína de guerra. Cher Ami, la paloma que salvó vidas con sus alas. En la Segunda Guerra Mundial, Jack Churchill se destacó por su valentía y su guitarra. Con su espada y su guitarra, luchó en el campo de batalla con un estilo único. Jack creía que la música podía inspirar a sus compañeros soldados en tiempos difíciles. Participó en misiones audaces, siempre con su guitarra al lado, desafiando al enemigo. Su historia es un recordatorio de que la creatividad y el coraje pueden ir de la mano. En una isla remota, un piloto japonés sigue luchando. No sabe que la guerra ha terminado. Su nombre es Hiro Onoda. Los años pasan y Onoda vive en la selva. Sobrevive con su ingenio y habilidades de combate. La soledad lo acompaña. Un día, unos turistas lo encuentran. Le cuentan que la guerra terminó hace décadas. Onoda no puede creerlo. Finalmente, en 1974, Onoda se rinde. Regresa a Japón, donde es recibido como un héroe. Su historia conmueve al mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el cielo europeo fue testigo de algunas de las batallas más devastadoras jamás libradas por la humanidad. Los rugidos de los bombarderos y el silbido de las balas eran parte del paisaje sonoro de cada noche. Pero entre todos esos sonidos, hubo uno que congelaba la sangre de los soldados alemanes. El suave susurro de alas de tela cortando el viento nocturno. Un sonido tan tenue que parecía un susurro de la muerte. Y con él llegaban ellas, las Nachthexen, las brujas de la noche.
Un escuadrón de jóvenes mujeres soviéticas que desafiaron no solo al enemigo, sino también a la historia, el machismo y la lógica misma de la guerra. En 1941, la Unión Soviética estaba siendo devastada por el avance implacable de la maquinaria nazi. Ante la urgencia desesperada por proteger su tierra, se tomaron decisiones impensables. Una de ellas fue aceptar la propuesta de una heroína nacional, Marina Raskova, la Amelia Earhart de la Unión Soviética. Raskova, aviadora reconocida y símbolo del progreso soviético, convenció a Stalin de crear regimientos aéreos formados exclusivamente por mujeres, no auxiliares, no enfermeras, combatientes. Y así nació el 588 Regimiento de Bombardeo Nocturno, una unidad integrada por jóvenes de entre 17 y 26 años, muchas sin experiencia militar, pero decididas a volar, luchar y morir si era necesario. No fue fácil. Los mandos del Ejército Rojo las despreciaban. Les daban uniformes de hombre, botas varias tallas más grandes y aviones viejos de entrenamiento, los Polikarpov Po-2, hechos de madera y lona. Mientras sus contrapartes masculinas volaban modernos cazas, ellas se lanzaban al frente en ataúdes voladores que alcanzaban apenas los 150 km/h. Pero eso no las detuvo. Aprendieron a navegar de noche, sin radio, a volar tan bajo que podían esquivar el radar, a cortar el motor para planear en silencio y lanzar su carga mortal sin ser vistas ni oídas. El enemigo no sabía de dónde venían, solo sabían que estaban allí. Una sombra, un murmullo, un susurro antes del fuego. El apodo no tardó en llegar. Los soldados alemanes las llamaban Nachthexen, las brujas de la noche. Decían que sus alas sonaban como escobas y que ni el mismo diablo podía atraparlas. Sus tácticas eran tan efectivas como aterradoras. Volaban en parejas, una distraía con bengalas o ruidos, mientras la otra, en completo silencio, descendía lentamente y dejaba caer sus bombas. Hasta 15 salidas por noche realizaban algunas. Cada incursión, una danza con la muerte. Y cuando eran alcanzadas, no podían ejectarse. Sus aviones no tenían paracaídas al principio. Algunas preferían estrellarse contra blancos enemigos antes que caer prisioneras. Eddie Chapman fue un hombre con un pasado intrigante y misterioso. Durante la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en un espía excepcional. Trabajó para los británicos, los alemanes y los rusos al mismo tiempo. Su vida era un juego de engaños y lealtades cambiantes. Chapman utilizó su astucia para sobrevivir en un mundo peligroso. Al final, se convirtió en un héroe inesperado en su propia historia. Su legado sigue siendo un enigma fascinante hasta hoy. En un tiempo lejano, un guerrero africano llegó a Japón. Su nombre era Yasuke, un hombre de gran fuerza y valor. Yasuke impresionó a todos con su habilidad en la batalla. Su piel oscura era un símbolo de su origen único. El daimyo Oda Nobunaga lo vio y decidió hacerlo su samurái. Juntos, lucharon en muchas batallas importantes. A pesar de ser un extranjero, Yasuke ganó el respeto de sus compañeros. Su lealtad y coraje lo hicieron legendario. La historia de Yasuke perdura hasta hoy. Un samurái que rompió barreras y unió culturas en tiempos de guerra. En una noche oscura de 1983, el mundo estaba al borde de la guerra. Stanislav Petrov, un oficial del ejército soviético, recibió una alerta de ataque nuclear. Los radares mostraban 5 misiles lanzados hacia la Unión Soviética. La tensión era palpable, pero algo no encajaba en la información recibida. Petrov decidió no actuar, confiando en su instinto y experiencia. Su decisión salvó millones de vidas y evitó una catástrofe mundial. Años después, su valentía fue reconocida, convirtiéndolo en un héroe anónimo. En medio de la Segunda Guerra Mundial, un oso llamado Wojtek se unió al ejército polaco. Wojtek fue rescatado de un campamento de refugiados en Irán y se convirtió en un soldado. Los soldados lo alimentaban y cuidaban, y él les devolvía el cariño con lealtad. Wojtek ayudó a transportar municiones y se hizo famoso por su valentía en el campo de batalla. Después de la guerra, Wojtek vivió en Escocia, donde fue un símbolo de amistad y coraje. En 1943, los aliados necesitaban un plan brillante para engañar a los nazis. Decidieron usar un cadáver para crear una historia falsa sobre la invasión. El cuerpo fue vestido como un oficial británico y se le colocaron documentos secretos. El cadáver fue dejado en la costa de España, donde los espías alemanes lo encontraron. Los nazis cayeron en la trampa y desviaron sus tropas a un lugar equivocado. La operación fue un éxito y ayudó a los aliados a ganar la guerra.
Krystyna Skarbek fue una espía polaca que desafió al régimen nazi. Con astucia y valentía se infiltró en la Gestapo sin miedo. Sus misiones eran peligrosas, pero su determinación era inquebrantable. Utilizaba su ingenio para obtener información vital para los aliados. Krystyna se convirtió en una leyenda, aterrorizando a sus enemigos. Su historia es un recordatorio del coraje en tiempos oscuros. Hoy su legado vive como símbolo de resistencia y valentía. Anatoly Golitsyn fue un espía soviético que sorprendió al mundo. Su deserción cambió la percepción de la Guerra Fría. Golitsyn reveló secretos que asustaron a los líderes occidentales. Su información sembró dudas y desconfianza en las agencias de inteligencia. La paranoia se apoderó de Occidente. Nadie sabía en quién confiar y el miedo se extendió como un virus entre los aliados. Hace más de 2500 años, un príncipe dejó su palacio. No por riqueza, sino por respuestas. Sentado bajo un árbol, venció sus miedos. Y despertó. No fundó una religión. Enseñó un camino. El del equilibrio, la compasión y la paz interior. Siddhartha Gautama, el hombre que se convirtió en Buda. Despierta tu mente. Insprit. Anecdo verso. En el corazón de Guatemala, donde el verde abraza el sol, hay un lugar con historia donde el pasado toma control. Tikal, la ciudad maya, de pirámides y gran poder. En sus ruinas se oye el viento y secretos que quieren renacer. Tikal, Tikal, el eco de su voz en las selvas se alza con gran honor. El alma maya aún está aquí. Tikal, Tikal, ven y ven a descubrir. Fundada en el siglo III, Tikal fue la joya del rey. Poderosos, grandes y sabios construyeron su reino sin temer. En sus templos se ofrecían oraciones y en su plaza se daban celebraciones. Pero la selva lo reclamó y el misterio nunca se olvidó. Tikal, Tikal, el eco de su voz en las selvas se alza con gran honor. El alma maya aún está aquí. Tikal, Tikal, ven y ven a descubrir. Entre las selvas sigue su ritmo, el corazón late y el alma brilla. Tikal es el lugar donde todo empieza. Ven y siente su magia, ven a bailar. Tikal, Tikal, en el viento suena un legado maya que nunca se olvida. En el eco su historia se queda. Tikal, Tikal, en mi corazón brilla. Mucho antes de Alejandro, hubo un rey que conquistó el mundo con espada y compasión. Ciro el Grande, fundador del imperio persa, liberó esclavos, respetó religiones y dejó que los pueblos vivieran en paz. Su decreto quedó grabado en arcilla, y hoy es considerado la primera declaración de derechos humanos. Con estrategia, respeto y visión, Ciro creó el imperio más grande del mundo antiguo, sin destruir a quienes conquistaba. Ciro no solo fue un conquistador, fue un símbolo de liderazgo justo. Y su legado sigue vivo. Imagina cruzar los Alpes con elefantes. Ese fue Aníbal Barca, el general cartaginés que desafió al todopoderoso Imperio Romano. Con solo 9 años, juró odio eterno a Roma. Años después, llevó a su ejército y a sus elefantes de guerra, desde Hispania hasta Italia, cruzando ríos,
montañas y nieve. Su mayor victoria, Cannas, donde aniquiló a más de 50.000 romanos en un solo día. Una táctica tan brillante que aún se estudia en academias militares. Pero aunque ganó batallas, nunca tomó Roma. Y con el tiempo, Roma así vengó. Aníbal, el terror de Roma, murió lejos de su hogar, perseguido hasta el final. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante historia de uno de los líderes más influyentes de la Edad Media, Carlomagno, el rey de los francos y primer emperador del Sacro Imperio Romano. Imaginen un tiempo donde Europa estaba fragmentada, sumida en el caos tras la caída del Imperio Romano. En medio de esta oscuridad, surge un líder visionario que cambiaría el curso de la historia para siempre. Carlomagno no solo fue un brillante estratega militar, sino también un apasionado defensor de la educación y la cultura. ¿Sabían que Carlomagno creó las primeras escuelas públicas de Europa? Sí, así como lo oyen, este gobernante entendió que el conocimiento era poder y estableció un sistema educativo revolucionario para su época, conocido como el Renacimiento carolingio. Pero hay más. Durante su reinado, que duró desde el año 768 hasta el 814, Carlomagno logró unificar gran parte de Europa occidental bajo un solo gobierno. Estamos hablando de territorios que hoy conforman Francia, Alemania, Italia y varios países más. Impresionante. Lo más fascinante es que, a pesar de ser el hombre más poderoso de su tiempo, Carlomagno no aprendió a escribir hasta edad adulta. Sin embargo, esto no le impidió valorar la importancia del conocimiento y la cultura, convirtiendo su corte en un centro de aprendizaje y desarrollo artístico. Su legado perdura hasta nuestros días. La moneda europea, el euro, debe su símbolo ora a la inicial de su nombre en latín, Carolus. Las universidades que fundó sentaron las bases para la educación superior moderna, y su visión de una Europa unificada resuena incluso en la actual Unión Europea. Carlomagno nos demuestra que el verdadero liderazgo no solo se trata de conquistas militares, sino de fomentar el desarrollo cultural y educativo de la sociedad. Su historia nos enseña que incluso en tiempos de oscuridad, la luz del conocimiento puede brillar y transformar el mundo. Si les ha gustado este viaje por la historia, no olviden darle like al video y suscribirse al canal para más contenido fascinante como este. ¿Qué opinan sobre Carlomagno? ¿Les gustaría conocer más sobre otros personajes históricos? Déjenme sus comentarios abajo. Nos vemos en el próximo video. Hoy les hablaré de Saladino, uno de los gobernantes más importantes del mundo medieval. Este legendario sultán no solo unificó Egipto y Siria, sino que se convirtió en un símbolo de justicia y sabiduría en el mundo islámico. ¿Sabías que Saladino era conocido por su extraordinaria generosidad? Durante su reinado, transformó Egipto en un centro de cultura y conocimiento, promoviendo el desarrollo de las artes y las ciencias. Su mayor logro fue la reconquista de Jerusalén en 1187, pero lo más sorprendente fue cómo manejó esta victoria. Con clemencia y respeto hacia todos los habitantes, sin importar su religión, Saladino nos dejó un legado de liderazgo basado en la tolerancia y la justicia, valores que resuenan hasta nuestros días. Hoy les hablaré del legendario Genghis Khan, el líder que unificó las tribus nómadas de Mongolia y creó el imperio más grande que el mundo haya conocido. ¿Sabías que este extraordinario estratega militar comenzó su vida como Temujin, un niño que tuvo que sobrevivir en las duras estepas mongolas? Su capacidad de liderazgo y visión revolucionaria transformó completamente Asia y Europa, creando rutas comerciales que conectaron Oriente con Occidente. Pero Genghis Khan no solo fue un conquistador. Su legado va más allá de las conquistas. Promovió el intercambio cultural, el comercio y la innovación tecnológica. ¿Se imaginan que en Mongolia hay más caballos que personas? Así es. Y no solo eso, también tienen el desierto más frío del planeta, el Gobi, donde las temperaturas pueden variar de 40 grados en verano a 40 en invierno.
Los mongoles tienen una tradición única. Viven en casas circulares llamadas hairs, que pueden desarmar y transportar fácilmente, perfectas para su estilo de vida nómada. Y hablando de tradiciones, ¿sabían que el festival Naadam celebra los 3 juegos varoniles? Son la lucha, el tiro con arco y las carreras de caballos. Otro dato sorprendente es que Ulan Bator, su capital, es la ciudad capital más fría del mundo. Y aquí viene lo más curioso. En Mongolia pueden encontrar los últimos camellos salvajes del planeta. Si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse para más curiosidades fascinantes. ¡Nos vemos en el próximo video! Hola amigos. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante vida de uno de los pensadores más influyentes de la historia, Santo Tomás de Aquino. Este brillante filósofo y teólogo del siglo XIII revolucionó la manera en que entendemos la fe y la razón. ¿Sabías que sus ideas siguen siendo relevantes hasta hoy? Nacido en una familia noble italiana, Tomás sorprendió a todos cuando decidió unirse a los dominicos, dedicando su vida al estudio y la enseñanza. Lo más impresionante es cómo logró combinar las enseñanzas de Aristóteles con la doctrina cristiana, creando un sistema de pensamiento que aún hoy nos ayuda a entender mejor nuestro mundo. Hoy les traigo la fascinante historia de uno de los pensadores más brillantes de la Edad Media, Averroes, el gran filósofo andalusí que cambió la forma de entender el mundo. Nacido en Córdoba en 1126, Averroes no fue solo un filósofo, sino también un médico, juez y, lo más impresionante, fue su capacidad para tender puentes entre el pensamiento islámico y la filosofía griega. Averroes defendió algo revolucionario para su época, que la razón y la fe podían coexistir en perfecta armonía. Hola amigos. Hoy les traigo la fascinante historia de uno de los pensadores más brillantes de la Edad Media, Maimónides. Este extraordinario filósofo, médico y rabino judío nació en Córdoba en 1138 y revolucionó el pensamiento de su época. Su obra maestra, Guía de los Perplejos, sigue siendo estudiada hasta hoy por combinar magistralmente la filosofía aristotélica con la tradición judía. Sus consejos sobre alimentación y estilo de vida saludable siguen siendo válidos después de más de 800 años. Hola amigos, hoy vamos a sumergirnos en la fascinante historia de uno de los personajes más influyentes de la Edad Media, Guillermo el Conquistador. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un hijo ilegítimo llegó a ser uno de los monarcas más poderosos de Europa? Desde muy joven, tuvo que defender su derecho a gobernar Normandía, y no solo lo logró, sino que también conquistó Inglaterra en la legendaria batalla de Hastings. Su legado perdura hasta hoy. El idioma inglés, la arquitectura de los castillos británicos e incluso el sistema legal anglosajón tienen su huella. Bienvenidos aventureros. Hoy les contaré la fascinante historia de Marco Polo, el legendario explorador veneciano que cambió nuestra visión del mundo para siempre. Imaginen viajar durante 24 años por tierras desconocidas, atravesando desiertos ardientes y montañas heladas. Marco no solo se ganó la confianza del gran emperador mongol, sino que se convirtió en su embajador personal, explorando los rincones más remotos de Asia. Sus aventuras, registradas en el Libro de las Maravillas, inspiraron a generaciones de exploradores, incluyendo a Cristóbal Colón. Bienvenidos a un viaje en el tiempo para conocer a uno de los monarcas más legendarios de la historia medieval. Ricardo Corazón de León, el guerrero rey que capturó la imaginación de generaciones con su valentía y liderazgo extraordinario. Hijo de Enrique II de Inglaterra y Leonor de Aquitania, Ricardo se convirtió en un símbolo de la caballería medieval. Su apodo Corazón de León no fue casualidad. Su coraje en el campo de batalla era incomparable. Como líder de la Tercera Cruzada, demostró ser un estratega brillante y un gobernante carismático. ¿Sabías que Ricardo hablaba perfecto francés y occitano, pero apenas conocía el inglés? A pesar de ser rey de Inglaterra,
pasó solo 6 meses de su reinado en tierras inglesas. Su vida fue una aventura constante, llena de hazañas que inspiraron innumerables leyendas y romances medievales. Leonardo da Vinci, el hombre que revolucionó el Renacimiento italiano con su mente brillante y su curiosidad infinita. ¿Sabías que además de pintar la Mona Lisa, Leonardo era un visionario que se adelantó siglos a su época? Diseñó máquinas voladoras cuando nadie soñaba con surcar los cielos, creó planos de submarinos cuando el fondo del mar era un misterio total, y estudió el cuerpo humano con una precisión que asombra incluso a los médicos modernos. Pero lo más increíble es que este genio florentino era autodidacta, sin educación formal. Su pasión por aprender y su observación detallada de la naturaleza lo convirtieron en el mayor polímata de todos los tiempos. Sus cuadernos están llenos de inventos que parecen sacados de una película de ciencia ficción, pero los dibujó hace más de 500 años. Hoy nos sumergiremos en la vida del genio renacentista Miguel Ángel Buonarroti, el maestro que dio vida al mármol y pintó los cielos de la Capilla Sixtina. ¿Sabías que Miguel Ángel comenzó su carrera artística cuando apenas tenía 13 años? Este florentino extraordinario no solo fue escultor, también fue arquitecto, poeta y uno de los pintores más influyentes de todos los tiempos. Su David, una obra maestra de más de 5 metros de altura, fue esculpida de un solo bloque de mármol que otros artistas habían abandonado. La perfección anatómica de sus esculturas y la grandiosidad de sus frescos revolucionaron el mundo del arte. La Piedad, el Moisés y, por supuesto, los frescos de la Capilla Sixtina son testimonios eternos de su genialidad. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante mente de Nicolás Maquiavelo, uno de los pensadores más influyentes de la historia. ¿Sabías que sus ideas, escritas hace más de 500 años, siguen siendo relevantes en la actualidad? Maquiavelo no era el villano que muchos creen. Este brillante florentino fue el primero en analizar la política como realmente es, no como debería ser. Su obra más famosa, El Príncipe, revolucionó el pensamiento político y nos enseñó que el liderazgo requiere tanto virtud como pragmatismo. ¿Te has preguntado por qué grandes líderes y empresarios estudian a Maquiavelo? Porque entendió como nadie que el éxito requiere adaptabilidad y visión estratégica. Sus enseñanzas sobre la naturaleza humana y el poder siguen siendo una guía invaluable para comprender el mundo actual. Galileo Galilei, un genio italiano que revolucionó nuestra comprensión del universo. Imaginen vivir en una época donde todos creían que la Tierra era el centro del universo. Galileo se atrevió a desafiar estas ideas. Con su telescopio mejorado, observó las lunas de Júpiter, las fases de Venus y las manchas solares, proporcionando evidencia crucial para el modelo heliocéntrico. Pero Galileo no solo miró hacia las estrellas. Sus experimentos con péndulos y objetos en caída libre sentaron las bases de la física moderna. ¿Sabían que fue el primero en demostrar que los objetos caen a la misma velocidad independientemente de su peso? A pesar de enfrentar la persecución de la Iglesia, Galileo nunca abandonó su búsqueda de la verdad. Su legado nos enseña la importancia de cuestionar, observar y buscar evidencia. La fascinante historia de Martín Lutero, el hombre que cambió el curso de la historia religiosa para siempre. ¿Te has preguntado alguna vez cómo una sola persona pudo desafiar a toda una institución? En 517, este monje agustino clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, desencadenando una revolución espiritual que sacudió los cimientos de Europa. Lutero no solo tradujo la Biblia al alemán, permitiendo que la gente común pudiera leerla, sino que también defendió la idea de que la salvación viene por la fe y no por las obras. Su valentía y determinación nos enseñan que una sola persona puede generar cambios extraordinarios cuando defiende sus convicciones con pasión y honestidad. La fascinante historia de Isabel I, la legendaria reina virgen de Inglaterra. ¿Sabían que su reinado marcó una de las épocas más gloriosas de la historia británica? Isabel ascendió al trono en 1558, en un momento de gran inestabilidad, pero esta mujer extraordinaria transformó Inglaterra en una potencia mundial. Bajo su liderazgo,
el país vivió un renacimiento cultural sin precedentes, con figuras como William Shakespeare brillando en todo su esplendor. ¿Y qué hay de la Armada Invencible? Isabel demostró su valentía enfrentándose a la poderosa España, logrando una victoria que pasaría a la historia. Su decisión de no casarse, manteniendo su independencia, la convirtió en un símbolo de fortaleza y determinación. Durante sus 45 años de reinado, estableció la Iglesia anglicana y llevó a Inglaterra a su era dorada. Su legado perdura hasta hoy, inspirando a generaciones. Cristóbal Colón. Este navegante italiano cambió la historia del mundo tal como lo conocemos. En 1492, cuando nadie se atrevía a navegar hacia el oeste, él convenció a los reyes católicos para financiar su aventura más grande, encontrar una nueva ruta hacia las Indias. Con solo 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María menos, y un puñado de valientes marineros, Colón se lanzó a lo desconocido. Después de más de 2 meses en el mar, cuando la tripulación ya estaba perdiendo la esperanza, finalmente escucharon el grito, «Tierra a la vista». Aunque Colón nunca supo que había descubierto un nuevo continente, su valentía abrió las puertas a una nueva era de exploración y encuentro entre culturas. Su viaje nos enseña que los grandes descubrimientos requieren coraje y perseverancia. El Papa San Lino, el sucesor directo de San Pedro y segundo Papa de la Iglesia Católica. ¿Sabías que fue elegido personalmente por Pedro para continuar su legado? Originario de la Toscana, Italia, San Lino guió a la Iglesia durante una época de grandes desafíos, desde el año 67 hasta el 76 después de Cristo. Su humildad y dedicación lo convirtieron en un líder ejemplar que fortaleció los cimientos de la fe cristiana en sus primeros años. Entre sus contribuciones más notables está el establecimiento de la sucesión apostólica y la implementación de varias tradiciones que perduran hasta hoy, como que las mujeres cubran su cabeza al entrar en la iglesia. Su vida de servicio y entrega total a la misión evangelizadora nos inspira incluso en la actualidad. San Lino demostró que el verdadero liderazgo se basa en el servicio a los demás. Uno de los personajes más influyentes en la historia de América, Hernán Cortés. Este conquistador español cambió para siempre el rumbo de 2 civilizaciones cuando llegó a las costas de México en 1519. ¿Sabías que Cortés comenzó su aventura con solo 500 hombres y 11 barcos? Lo más increíble es que decidió hundir sus propias naves para evitar que sus hombres pensaran en regresar. Pero no todo fue conquista militar. Cortés demostró ser un hábil diplomático, estableciendo alianzas con pueblos indígenas que estaban descontentos con el dominio azteca. Su encuentro con Moctezuma y la posterior caída de Tenochtitlan marcaron el inicio de una nueva era en América. La historia de Cortés nos enseña sobre determinación, estrategia y el impacto que una persona puede tener en el curso de la historia. Francisco Pizarro, el conquistador español que cambió para siempre el destino del imperio inca nacido en Trujillo, España. Pizarro surgió de orígenes humildes hasta convertirse en uno de los exploradores más importantes de la historia. ¿Sabías que nunca aprendió a leer ni escribir? Sin embargo, esto no le impidió liderar una de las expediciones más ambiciosas de su época. En 1532, con solo 168 hombres, Pizarro se aventuró en el corazón del imperio inca, el más poderoso de América del Sur en su encuentro con el emperador. Atahualpa, en Cajamarca, marcó un momento decisivo en la historia del continente. Lo más sorprendente es que estableció la ciudad de Lima, hoy capital de Perú, transformándola en el centro del poder español en Sudamérica. Su legado sigue vivo en la arquitectura, cultura y tradiciones que encontramos en el Perú actual. Napoleón Bonaparte, el estratega militar que revolucionó Europa y dejó una huella imborrable en el mundo. ¿Sabías que este brillante comandante comenzó su carrera militar a los 16 años, de origen humilde en Córcega? Se elevó hasta convertirse en emperador de Francia, transformando no solo el campo de batalla, sino también la sociedad europea con el Código Napoleónico. Su visión innovadora modernizó la educación, reformó la administración pública y estableció instituciones que perduran hasta hoy. Aunque su altura era promedio para su época, su grandeza se medía por sus logros en más de 60 batallas dirigidas y una capacidad única para inspirar lealtad en sus tropas. La historia de George Washington,
el primer presidente de los Estados Unidos y uno de los padres fundadores más importantes de la nación americana, sabían que Washington nunca quiso ser presidente. A pesar de su modestia, su liderazgo durante la Revolución Americana lo convirtió en el candidato perfecto. Como comandante del ejército continental, llevó a las tropas americanas a la victoria contra el poderoso Imperio Británico. Lo más interesante es que Washington estableció muchas de las tradiciones presidenciales que continúan hasta hoy. Por ejemplo, fue quien comenzó a usar señor presidente como título oficial y estableció el límite de 2 mandatos presidenciales. Washington era un hombre de principios que rechazó convertirse en rey cuando se lo propusieron, defendiendo siempre los ideales democráticos. Su legado como líder militar y político sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. La historia de Simón Bolívar, el libertador de América. ¿Sabían que este extraordinario venezolano liberó no 1, sino 5 países? Su visión de una América Latina unida lo convirtió en uno de los líderes más importantes de nuestra historia. Desde muy joven, Bolívar soñó con la libertad de nuestros pueblos. Viajó por Europa, donde se inspiró en los ideales de la Ilustración, y regresó a América con una misión clara en acabar con el dominio español en nuestras tierras. Sus hazañas militares son legendarias. Cruzó los Andes con su ejército en condiciones extremas, una proeza que muchos consideraban imposible. Pero más allá de sus victorias en el campo de batalla, Bolívar nos dejó un legado de unidad, libertad y justicia que sigue vivo hasta hoy. Uno de los padres fundadores más brillantes de Estados Unidos en Thomas Jefferson. Este extraordinario personaje no solo fue el tercer presidente estadounidense, sino también el principal autor de la Declaración de Independencia. ¿Sabías que Jefferson hablaba 6 idiomas y era un apasionado de la arquitectura? Diseñó su propia mansión, Monticello, y la Universidad de Virginia. Su mente curiosa lo llevó a ser inventor, científico y un dedicado agricultor que introdujo nuevos cultivos en América. Como presidente, Jefferson duplicó el territorio de Estados Unidos con la compra de Luisiana, demostrando su visión de una nación próspera y expansiva. Fue un defensor incansable de la democracia y la libertad, aunque su legado, como el de muchas figuras históricas, tiene luces y sombras. Su frase más célebre nos recuerda que en cuestiones de estilo, nada como la corriente; en cuestiones de principios, firmes como una roca. Uno de los más grandes genios de la música clásica, Ludwig van Beethoven. Nacido en Bonn, Alemania, en 1770, Beethoven revolucionó la música para siempre. ¿Sabías que compuso algunas de sus obras maestras más importantes cuando ya estaba completamente sordo? Su novena sinfonía, que incluye la famosa Oda a la Alegría, la creó sin poder escuchar una sola nota. A pesar de las dificultades que enfrentó en su vida, Beethoven nunca se rindió. Su pasión por la música y su determinación lo convirtieron en un símbolo de superación. Sus composiciones siguen emocionando a millones de personas en todo el mundo, desde conciertos hasta películas y videojuegos. Su legado nos enseña que no hay obstáculo demasiado grande cuando persigues tus sueños con dedicación y valentía. Uno de los pensadores más influyentes de la Ilustración es Jean-Jacques Rousseau. Este brillante filósofo ginebrino revolucionó el pensamiento político y social del siglo XVIII, con ideas que aún resuenan en nuestra actualidad. ¿Sabías que Rousseau defendía que el ser humano es naturalmente bueno y que es la sociedad la que lo corrompe? Su obra El contrato social cambió para siempre nuestra comprensión de la democracia y la voluntad popular. Rousseau también fue un apasionado de la educación. En su libro Emilio, propuso un sistema educativo revolucionario centrado en el desarrollo natural del niño, algo completamente innovador para su época. Sus ideas sobre la igualdad y la libertad inspiraron tanto la Revolución Francesa como numerosos movimientos sociales posteriores. Sin duda, Rousseau fue un visionario cuyo legado sigue vivo en nuestras instituciones democráticas actuales. Uno de los pensadores más influyentes de la historia es Voltaire. Este brillante filósofo francés no solo revolucionó el pensamiento del siglo XVIII, sino que también nos dejó un legado que sigue siendo relevante hasta hoy. ¿Sabías que su verdadero nombre era Franz-Xaver Voltaire? Fue mucho más que un simple escritor. Fue un defensor incansable de la libertad de pensamiento y la justicia social. Sus obras, como Cándido y Tratado sobre la Tolerancia, siguen inspirando a millones de personas en todo el mundo. Lo más impresionante de Voltaire fue su valentía para desafiar las ideas establecidas de su época, siempre con una pluma afilada y un ingenioso sentido del humor. Sus famosas frases, como "no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo", resumen perfectamente su filosofía de vida. Suscríbete a Anecdoverso para más historias interesantes.
Uno de los presidentes más influyentes de Estados Unidos, Abraham Lincoln, nacido en una humilde cabaña de madera en Kentucky. Lincoln demostró que con determinación y principios firmes se pueden alcanzar grandes metas. ¿Sabían que se educó prácticamente solo? Con apenas un año de educación formal, devoraba cada libro que caía en sus manos. Su honestidad le ganó el apodo de Honest Abe, y esa integridad lo llevó hasta la Casa Blanca. Como decimos esto, Presidente Lincoln enfrentó el mayor desafío de la historia estadounidense, la guerra civil. Empero, su verdadera grandeza radica en haber mantenido unida la nación y haber abolido la esclavitud con la proclamación de emancipación. Su legado nos enseña que el liderazgo no se trata de poder, sino de servicio y compasión. Sus palabras en Gettysburg aún resuenan: en el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Suscríbete a Anecdoverso para más historias